Bueno, pues eso, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación para compartir un poquito, ¿no? del trabajo que hemos ido haciendo en los últimos años en este foro. Y bueno, pues como ya mencionó Alonso, yo les voy a platicar un poquito el día de hoy sobre la pintura corporal y lo que vamos a hacer es pues un recorrido, digamos, por las diferentes imágenes y escenas que registran el uso de esta práctica para aterrizar un poco y acabar con el registro material y en particular los contextos funerarios, que es pues lo que yo trabajé durante la tesis de maestría. Y bueno, listo. Bueno, pues para comenzar, solo como resumen, ¿no? Porque yo creo que ya pues casi todas las personas, ¿no? que se conectan a este foro pues conocen, ¿no? Pues ya de sobra la historia de Teotihuacán, pero bueno, solo para hacer una pequeña introducción y que entendamos un poco pues cómo luego la pintura corporal y todo lo que vamos a hablar sobre el color pues está muy relacionado de alguna forma con las características de la ciudad, ¿no? Y cómo la ciudad pues se desarrolló a lo largo de la historia. Entonces, bueno, una de las cosas como ya pues bien sabemos, no caracterizan a esta ciudad es que fue una ciudad multiétnica que se desarrolló durante el periodo clásico y bueno, pues esta multietnicidad es de lo que también vamos a hablar de alguna forma en esta presentación y yo creo que fue pues muy determinante, ¿no? Para todas las prácticas que se desarrollaron, para el uso del color y en especial toda esta cuestión del color asociado al cuerpo humano. Bueno, Teotihuacán se desarrolló pues a partir de una economía dedicada al control de rutas de comercio, de producción de bienes, a partir de una organización social que basaba o se organizaba en centros de barrio y complejos multifamiliares. Y bueno, pues algo también que quiero aquí como remarcar, porque será también algo de lo que platicaremos ya más hacia el final de la presentación, es que hubo como dos momentos, ¿no? que marcaron de alguna forma pues el devenir histórico de la ciudad que tuvieron lugar en el 350 y en el 550. em, y bueno, pues estos, digamos, eventos históricos, ¿no? y cambios que sufrió la ciudad y que se ven, pues de alguna forma reflejados en toda la cultura material, se evidenciaron en este caso, por ejemplo, por ejemplo, en el Gran Incendio, ¿no? y en un saqueo de la ciudad que dio, pues, pie a muchos cambios, ¿no? culturales, iconográficos y demás. Y bueno, aquí simplemente pues para que veamos un poco, ¿no? cómo está toda esta distribución, a ver, aquí, ¿no? Como toda esta distribución a ver, ay, no, perdón, ay, no, quería poner un puntero, pero aquí ya está, listo. Toda esta distribución, perdón, como decía, de barrios y complejos multifamiliares, ¿no? Pues que configuran esta ciudad no solo en la parte central, sino también en los alrededores. Y como les digo, bueno, más adelante hablaremos un poquito más de Topancazco, de La Ventilla y del barrio oaxaqueño, pero ahorita lo que quería más bien era como mostrar, ¿no? Como esta amplitud que tenía la ciudad y cómo se distribuía, porque pues vamos a hacer referencia a algunos de estos conjuntos a lo largo de las imágenes que vamos a ir viendo a continuación. Listo. Bueno, una de las cosas, ¿no? que caracterizan, como digo, esta ciudad y es en lo que yo pues, me voy a basar sobre todo en la plática del día de hoy, es en el amplio universo cromático que tenía Teotihuacán y que, bueno, pues como ya estuvieron, ¿no? pues también platicando otros colegas en presentaciones también anteriores, se ve reflejado en múltiples soportes, en múltiples obras, ¿no? como los murales, cerámicas, esculturas, tanto de piedra como pues eso, de cerámica, figurillas conchas, ¿no? Y en todos ellos, digamos que el color tuvo un papel muy relevante y fue como esencial, ¿no? Pues como todo la configuración, digamos, cultural y simbólica que se fue desarrollando en Teotihuacán a lo largo de su historia. Entonces, bueno, dentro de todo este universo cromático, que es yo creo que muy común y llamativo de Teotihuacán, una de las cosas que más pueden llamar la atención y que digamos está muy presente en todas estas fuentes visuales y en todos estos registros es justamente el cuerpo humano, ¿no? Y cómo el color asociado al cuerpo humano estuvo presente a lo largo de toda la historia de la ciudad en múltiples soportes, dando cuenta un poco de que fue una práctica cultural, una práctica simbólica muy presente, ¿no? En distintos ámbitos de la sociedad no solo simbólicos y rituales, también en la vida cotidiana y como veremos hacia el final de la presentación, por supuesto, pues en los contextos funerarios, ¿no? En esas prácticas
mortuorias. Entonces, bueno, yo lo que les voy a platicar aquí es justamente eso, ¿no? Cómo a través de estas fuentes podemos ver ese uso de la pintura corporal, entender un poquito la complejidad del color y ver que, pues que se pintaban los rostros, se pintaban los cuerpos y que por supuesto no era algo, digamos, aleatorio, sino que estaba todo muy pensado, tenía todo un porqué muy particular y vamos a ver que es también un universo muy amplio, ¿no? Todo este tema de, pues, de la pintura corporal, tanto cotidiana como ritual y específicamente funeraria. Bueno, a modo de introducción, ¿no? Yo, como les decía, quiero hacer como un recorrido, vamos a presentar diferentes soportes y escenas en las que se ven reflejadas estas prácticas de pintar el cuerpo humano, pintar los rostros. Y pues uno de los soportes, yo creo, más, sin duda, más representativos, ¿no? Y que todas las personas que hayan ido a Teotihuacán y hayan visto sus murales pueden, pues se habrán dado cuenta de ello, es la pintura mural, ¿no? En pinturas murales, como este pues, ejemplo tan emblemático, ¿no? Como es el mural de Tlalocan, del conjunto de Tepantitla, se presentan escenas simbólicas asociadas a diferentes actividades rituales. Y lo más llamativo en este caso, y en lo que me quiero como enfocar, es en la multitud de personajes antropomorfos, ¿no? Que representan a diferentes pues, seres humanos, diferentes personas, con distinta pintura facial y pintura corporal de diferentes colores, entre las que destacan el color amarillo, el rojo y el azul. Y además de estos colores, pues también lo que podemos ver a través de estas escenas es que se utilizaban, digamos, códigos cromáticos bastante complejos y específicos en los que, pues, podemos ver, ¿no? y observar que el uso del color, pues, no era aleatorio, ¿no? Sino que estaba muy pensado y que estaba muy asociado a diferentes, pues, elementos, ¿no? Iconográficos y a diferentes personajes. En este caso, bueno, me gustaría simplemente aquí recalcar que ahorita veremos ejemplos más detallados, pero bueno, no como destacan, por ejemplo, es el uso del amarillo, como ya dije, del azul, el rojo y colores como por ejemplo el verde, que si lo ven en las imágenes, también está presente, pero en otros elementos, ¿no? Y no tanto vinculados al cuerpo humano. Entonces, con esto lo que quiero recalcar es eso, ¿no? Que sí que había un uso del color muy específico, muy pensado y que ni muchísimo menos era aleatorio, ¿no? Aquí tenemos ejemplos un poquito más detallados de algunas de estas como escenas, ¿no? Que se ven en representadas en este mural del Tlalocan, donde, bueno, pues lo que me interesa aquí como recalcar es justamente que hay distintas variedades, ¿no? O formas en las que se pintaban el cuerpo, como se representa aquí. Por un lado tenemos, por ejemplo, cuerpos pintados de un solo color, ¿no? Como mencionaba, de color amarillo, tenemos personajes de color rojo, de color azul. También tenemos combinaciones cromáticas que se repiten, ¿no? En varias de las escenas y personajes, como es, por ejemplo, el uso del amarillo para el rostro y el azul para el cuerpo, y el azul y rojo, por ejemplo, como tenemos en el personaje de la imagen derecha, ¿no? Donde de nuevo tienen en este caso pues una combinación del rostro de color azul y las piernas y el resto del cuerpo está pintado de rojo, ¿no? Y como vemos aquí también, por ejemplo, pues destaca esta cuestión que les decía del color verde, ¿no? Que se ve presente en las vírgulas y en otros elementos pues que pueden hacer alusión como a plumas o elementos vegetales, pero no está presente en el cuerpo humano, ¿no? Lo cual es pues algo llamativo y que de nuevo como que refuerza un poco esta intencionalidad, ¿no? Del uso de los colores. Y también tenemos, por ejemplo, casos particulares donde podemos ver detalles de pintura facial a partir de, bueno, pues colores como el rojo, ¿no? Pintados en franjas en algunas líneas sobre color amarillo. Otros ejemplos que ya no son tanto quizá como de personajes antropomorfos o no necesariamente, son por ejemplo las representaciones de dioses y sacerdotes realizando actividades pues rituales o religiosas, como por ejemplo podemos ver aquí en estas escenas de otros murales también del conjunto de Tepantitla, donde vemos por ejemplo en la imagen izquierda, ¿no? A una representación de una deidad que presenta en este caso sí el color verde, ¿no? Tanto en rostro como en las manos. Y en la parte derecha, por ejemplo, vemos una escena también ritual en la que se representa un sacerdote, que en este caso, aparte de tener como pintura facial, ¿no? De color rojo, lo que más destaca, y es lo que me gustaría como recalcar en este caso particular, es que no solo son colores, ¿no? Sino también motivos específicos o detalles, como en este caso las franjas horizontales, ¿no? Que se ven sobre los ojos y las mejillas de este personaje, y que ahora veremos que hay más ejemplos en otros soportes donde también repiten como este código, ¿no? Y este uso del color de la pintura facial, por ejemplo.
Otros ejemplos también asociados como estas, digamos, pues eventos o actividades rituales los tenemos, por ejemplo, a partir, no sé, pues de esta representación de la deidad de las tormentas, del complejo de Zacuala, donde también se representa, ¿no? Esta deidad con el rostro y las manos, por ejemplo, y los brazos pintados de amarillo, pero donde vemos también el uso, ¿no? de color negro en una parte muy particular del rostro, como donde iría, digamos, la nariguera. O, por ejemplo, esta representación de una deidad femenina perteneciente o que se recoge, digamos, en el pórtico 11 de Tetitla, donde de nuevo aparece el color verde, ¿no? en el rostro y en los ornamentos que lleva esta deidad. Pero, por ejemplo, en este caso las manos son de color amarillo, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo es que hay un uso muy diferenciado de los colores y que no necesariamente se pintan todos los personajes de los mismos colores, sino que tiene como una intencionalidad muy clara, ¿no? Bueno, en otro tipo de escenas, por ejemplo, ya más de carácter, pues podríamos llamarle igual como más cotidiano o relacionado igual con los oficios, ¿no? Con la obtención de bienes o de recursos. Es, por ejemplo, pues este mural también que es muy famoso, que es el mural que se conoce como el mural del buzo de Tetitla, donde pues en este caso vemos un personaje pintado de color rojo, ¿no? No presenta, pues en este caso, decoración de otro tipo, pero vemos todo su cuerpo pintado de rojo y de nuevo aquí me gustaría remarcar como este uso del color verde que, si bien no está asociado al cuerpo humano, aparece, ¿no? de alguna forma como en estas escenas y en este caso pues asociado sobre todo a los elementos marinos y acuáticos, ¿no? Pero el personaje pues se ve pintado de rojo. Entonces lo que estamos viendo aquí en estas diferentes escenas es que hay un uso muy diferenciado de los colores, que es un uso variado y bastante amplio y que se utilizan códigos en asociación a los personajes representados o las actividades que representan. Algo que creo que no mencioné es que, por ejemplo, en relación al mural del Tralocan, hay investigadores como Jorge Angulo, por ejemplo, que propusieron que esa variedad pictórica que estamos viendo en el cuerpo humano de los diferentes personajes podría estar asociada a la variedad cultural o étnica identitaria de las diferentes pues, culturas, ¿no? o poblaciones que vivían en Teotihuacán. Es decir, que a través quizá del cuerpo humano y de la pintura corporal se estaba representando de alguna forma esa variedad identitaria que había en el sitio, ¿no? No necesariamente solo a partir del color, también a partir quizá pues, de los diferentes colores de la piel, etcétera. Sobre eso, bueno, hay un volumen de arqueología mexicana que es justamente de decoración corporal y abordan un poquito como toda esa temática, ¿no? Por si a alguien le interesa poder revisar como esas fuentes. Bueno, además de la pintura corporal, otros de los ejemplos de objetos o fuentes, digamos, visuales que encontramos, donde de nuevo se recogen a diferentes personajes pintados con distintos colores, haciendo actividades tanto rituales como cotidianas, pues son, por ejemplo, las vasijas, ¿no? Las vasijas estucadas, las vasijas trípode, que, bueno, les he puesto varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? A la izquierda cómo pues tenemos un personaje pintado de nuevo con el rostro pintado de rojo. Tiene también decoración facial de color blanco en la parte como del mentón y de la boca. Y en este caso también pues volvemos a ver, ¿no? que el color verde está muy presente, pero no justamente en el cuerpo humano, sino más bien en los atuendos, ¿no? y en los diferentes como elementos que se le atribuyen a este personaje, ¿no? Pero no necesariamente en el cuerpo, ¿no? No como pintura. En la parte derecha, en cambio, tenemos también otro personaje. Bueno, lo han, digamos, descrito, ¿no? como una representación de un tirador con cerbatana, posiblemente pues vinculado a lo mejor a la caza de aves. Y en este caso hay más presencia de color verde y lo más llamativo aquí, o lo que ¿no? yo quería como recalcar, es que justamente aquí sí que vemos este ejemplo, aunque sea bastante escaso, ¿no? en relación al resto de ejemplos que tenemos, de color verde, un color verde amarillento que se presenta, por ejemplo, en el rostro, ¿no? de este personaje, especialmente en la zona del mentón y de la boca. Y de nuevo, como ocurre con el ejemplo de la izquierda, tenemos estos colores verdes muy presentes, pero no como tal abundantes en el cuerpo humano, sino en otros elementos que están asociados, por supuesto, al cuerpo, ¿no? aunque no sean como tal pintura corporal. Otros ejemplos los tenemos aquí, donde de nuevo destacan, como ya hemos ido viendo, por ejemplo, el color rojo, ¿no? En estos personajes, estas dos vasijas que están en la parte izquierda superior. En este caso también, de la parte izquierda inferior, tenemos también un personaje pintado con el rostro pintado de rojo, en el que destaca, por ejemplo, a diferencia de los casos anteriores, también el uso de color blanco, ¿no? No tanto para pintar el rostro, pero sí como elementos, digamos, asociados directamente a este color facial como son, por ejemplo, pues las orejeras, ¿no? y otros elementos
de los atributos con los que se representa. En la parte derecha tenemos otro ejemplo en el que se ve claramente el uso del color rojo como parte de esta pintura facial de los personajes representados en estas vasijas. Y bueno, pues también ver que si bien ya no, eso no es tanto a lo mejor pintura corporal, el color también era muy empleado para definir o detallar atributos faciales como por ejemplo los ojos, ¿no? La nariz, la boca y dar de alguna forma identidad a estos personajes. De nuevo aquí el color verde está asociado, pero de forma indirecta al cuerpo humano, ¿no? Sobre todo, pues eso, a partir de los atributos, de los ornamentos con los que se representan a estos personajes. Tenemos otros ejemplos donde también, pues de nuevo, el color blanco también parece como que fue empleado, ¿no? En estos casos, en la parte izquierda superior vemos también rostros pintados de color rojo con lo que parecería, ¿no? Ser también como un color beige o más amarillento en la parte del mentón y de la boca del personaje. En la parte, en el fragmento que está a la izquierda, en la parte inferior, me gustaría como destacar justamente, ¿no? Que si nos fijamos bien vemos que el rostro de este personaje tiene, como ya vimos en un ejemplo anterior de esta pintura mural, ¿no? Vemos como estas líneas o estos decoración, digamos, en horizontal, tanto en la parte del ojo como en la parte de la mejilla. Es decir, se mantiene la misma configuración que ya vimos en los ejemplos de la pintura mural, donde se representaba a este sacerdote, ¿no? Con esta pintura facial. Es decir, lo que estamos aquí viendo es que estos códigos se repiten. El uso del color negro, como hemos ido viendo hasta el momento, no es algo que se representa de forma habitual en la pintura, por ejemplo, corporal de los murales, ¿no? Y de otras escenas, pero vamos a ver que es algo que sí que vamos a ver en los contextos funerarios un poquito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es uno de los casos así como bastante excepcional de pintura corporal negra que se representa en estas escenas de las vasijas pintadas. Otros soportes o fuentes, digamos, visuales, materiales que tenemos acerca de este uso, ¿no? También del color asociado al cuerpo humano, lo vemos, por ejemplo, a partir de los incensarios tipo teatro, que bueno, aquí no me puedo meter, ¿no? Como en el resto, digamos, como de universo cromático, ¿no? Que tienen estos objetos, pero como ven son impresionantes. Son muy policromados y presentan muchísimos colores, ¿no? Que nos dan cuenta justamente pues, de esta complejidad, ¿no? Cromática que había en la ciudad. En el caso particular de la pintura, digamos, corporal o facial, yo aquí lo que quería recalcar era que, por ejemplo, bueno, en el caso del incensario de la izquierda, perteneciente al patio de los glifos, de la ventilla, yo creo que es un caso también muy excepcional porque, pues, abunda en este caso, ¿no? El color blanco y no solo en las diferentes partes del incensario, sino de forma específica en el rostro, ¿no? Del personaje representado. A diferencia, por ejemplo, de los otros dos. Uno de ellos también pertenece a la Ventilla, el que está más hacia la derecha pertenece, perdón, a Toyahualco. En estos lo que estamos viendo es que hay una forma diferente, ¿no? De pintar como estos personajes en los que se representan en los incensarios. En este caso destaca sobre todo el color amarillo, ¿no? Para los rostros. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de la derecha, vemos que además del amarillo que sirve, ¿no? Para pintar el rostro de este personaje, también podemos apreciar algunos signos, ¿no? O áreas que estarían pintadas, por ejemplo, aquí parecería como de color negro, ¿no? De color blanco, es decir, que también hay como pues estas franjas, ¿no? Y estos motivos pintados sobre el rostro, ¿no? De los personajes. Y además también, como decía anteriormente, en el caso de una vasija que presentaba como muy bien, ¿no? Pues esta pintura de los ojos, por ejemplo, en el incensario que tenemos en la parte central también vemos cómo el color de alguna forma reforzaba, ¿no? Pues esa identidad de los personajes, de los elementos representados y sobre todo algunos atributos faciales como los ojos, las pupilas, etcétera. Para ver esto de una forma un poquito más detallada, les puse aquí dos ejemplos muy particulares que son apliques de incensario pertenecientes a Teopancazco y a Xala, donde lo que vemos justamente es cómo efectivamente hay una diferenciación también, ¿no? Del uso de los colores y vemos que se utiliza tanto amarillo en el caso del ejemplo de Teopancazco como rojo en el caso de Xala. En el caso de la izquierda es llamativo ver de nuevo pues esta franja, ¿no? De color negro que está sobre la nariz de este personaje, que eso está aplicado sobre el color amarillo con el que se pinta el rostro y como también alrededor de los ojos vemos restos de color blanco, posiblemente no, pues de lo que digamos el color que se utilizó para reforzar de alguna forma o reiterar como esta forma de los ojos del personaje representado. En el caso de la derecha lo que estamos viendo es justamente
como otra forma, ¿no? Otro código de color en el que, bueno, pues destaca el color rojo y si nos fijamos bien aquí en los ojos también vemos cómo se pintaban de color negro pues la parte posiblemente de las pupilas, ¿no? Es decir, estamos viendo que dentro de este universo también de los incensarios tipo teatro, que es también una colección como amplísima, ¿no? de objetos de Teotihuacán, también hay diferencias, ¿no? En función de qué tipo de o incensario sea o de personaje o simbolismo, iconografía estén representando en él. Y bueno, vamos a llegar aquí al caso de las figurillas cerámicas, que yo creo que es uno de los ejemplos que para mí son como más notorios, ¿no? En cuanto al uso de la pintura corporal y facial, sobre todo porque ya no las vemos tanto a lo mejor en actividades o en acciones necesariamente rituales, sino también son una representación muy evidente pues, de la vida cotidiana, ¿no? Y en particular representan mujeres. ¿No? O sea, el grosso de las figurillas que tienen estas características son representaciones femeninas en diferentes pues, acciones, ¿no? y atributos que las caracterizan como tal, en actividades relacionadas con la maternidad, por ejemplo, ¿no? Como vemos en las figurillas centrales. Y bueno, aquí creo que una de las cosas más llamativas, ¿no? Además de esta representación de figurillas femeninas, de personajes femeninos, es que vamos a ver que el uso del color aquí está bastante claro, ¿no? O sea, tiene como, hay una representación, digamos, o una asociación más bien muy directa entre el uso del color, en este caso vamos a ver que va a ser sobre todo amarillo y blanco, con estas representaciones femeninas, ¿no? Lo cual es muy notorio porque, como hemos visto antes, pues hay bastante variedad, ¿no? de los personajes y cómo se pintan. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más detallado donde, pues bueno, es un poco que nos permite, digamos, como ver esta cuestión de que el color y los adornos corporales, pues también pueden ser considerados o utilizados de alguna forma para evaluar cuestiones como marcadores de género, ¿no? Porque sí que hay una distinción en cómo se representan las figurillas femeninas, las figurillas masculinas y otros tipos de personaje, ¿no? En este caso tenemos en la parte izquierda una figurilla femenina que como ven pues bueno tiene, ¿no? el rostro, los pies pintados de amarillo de forma pues muy, no es un amarillo muy intenso y ven también que el tocado no está pintado de rojo y tienen como otras características y atributos, pero lo que más destaca es su color de piel, en este caso pintura corporal amarilla. En el caso central, en el ejemplo central, es una figurilla, en este caso masculina. También vemos este uso de color amarillo, pero destaca, ¿no? En comparación, por ejemplo, con la anterior, el uso de pintura facial también roja, ¿no? Que la vemos aplicada en la parte pues, de las mejillas, del mentón, así como en los pies. Y por ejemplo, otro ejemplo que es el que tenemos en la parte derecha, es un personaje que es como un poco híbrido entre un personaje zoomorfo y antropomorfo, que presenta, como ven, pues un código de color totalmente diferente, ¿no? En este caso destaca sobre todo pues, los diseños o motivos, digamos, pintados en negro sobre el cuerpo, tanto en el torso, ¿no? y en la parte, digamos, superior como en las piernas. Y bueno, pues aquí un detalle más cerca, ¿no? de estas figurillas y de cómo el color amarillo en Teotihuacán estuvo directamente asociado con el cuerpo femenino, como muestran pues todas estas, como todos estos ejemplos, ¿no? Aquí vemos que este color estaba pues tanto en los rostros de estos personajes como en este caso como en los niños, ¿no? Que estaban asociados a estas figuras femeninas y también lo vemos en la imagen de la derecha. Y algo también aquí que me gustaría destacar es de nuevo, pues eso, ¿no? Como por ejemplo otros atributos como el cabello, los tocados, también son, digamos, de forma indirecta, representaciones de estas decoraciones corporales y están asociadas directamente al cuerpo humano, ¿no? Y de nuevo aquí los colores también nos hablan de, pues o bien la identidad de estas figurillas, o bien su función, o bien sus atributos, ¿no? O sea, al final aquí lo que estamos como viendo con todo esto es que el color es un claro marcador pues de género posiblemente, pero también identitario. Y bueno, pues también vemos, ¿no? Cómo con este color negro, por ejemplo, en la figurilla de la izquierda, se remarcan mucho más, por ejemplo, otros atributos como a lo mejor las cejas, ¿no? Y algunos elementos de la nariz para darle como más, pues también reforzar de alguna forma los atributos del rostro. Aquí de nuevo tenemos otros ejemplos de toda esta variedad de figurillas femeninas que les comento, que bueno, si bien a simple vista podría parecer que son como muy similares, ¿no? En cuanto a los atuendos que portan, a los tocados, si nos fijamos en detalle vemos que presentan bastantes diferencias, ¿no? Tanto en la forma en la que se usa el color como en cómo las combinaciones y cómo se aplican, ¿no? En este caso, bueno, pues vemos que los tocados destacan por presentar color blanco y color amarillo, pero si se fijan, no todos están aplicados en el mismo orden, ¿no? En algunos casos el tocado, por ejemplo, la parte izquierda está pintada de blanco, mientras que la parte derecha está pintada de amarillo o viceversa. Y en estas figurillas en particular,
en las que destaca este uso del amarillo y del blanco, también es muy llamativo el uso del color negro, ¿no? Como de forma asociada, o bien para, por ejemplo, marcar de alguna forma, ¿no? Como estos nudos y formas, ¿no? O elementos que presentan el tocado, pero también en el rostro, ¿no? Tanto bajo de los ojos, como ven, por ejemplo, en la figurilla que está en la imagen central, como en forma de salpicaduras, tanto en el rostro como en el cuerpo que ven, por ejemplo, en las figurillas de la izquierda, ¿no? Y esto vamos a ver que si bien podría parecer a lo mejor como algo así aleatorio, ¿no? El hecho de que haya como salpicaduras, vamos a ver que no es casual y que está presente de alguna manera en otros ejemplos, ¿no? Lo que nos permite, pues, de alguna forma reforzar que también era una forma quizá como de aplicar, pues, estos colores. ¿No? También lo tienen, por ejemplo, en las imágenes de arriba a la derecha, ¿no? Donde de nuevo aquí, pues también los tocados, ¿no? Y todos como estos elementos que acompañan la ornamentación de estas figurillas también están repletos de color, en su mayoría de color amarillo y blanco, y de alguna forma son como códigos, ¿no? Que refuerzan pues la visualidad y la identidad de estas figurillas. Y pues en el caso de la imagen izquierda, perdón, derecha inferior, lo que estamos viendo es que de nuevo son figurillas femeninas, también presentan el rostro pintado de amarillo, pero como ven, tienen atuendos y aspecto totalmente diferente a las que vimos anteriormente. Es decir, que estamos viendo una variedad también pues identitaria, una variedad muy amplia, ¿no? De personajes representados con diferentes colores en sus vestimentas, en sus tocados, en sus cabellos. Pero en todos ellos, por ejemplo, en este caso, el hilo común, digamos, o conductor sería el color amarillo como parte de estos rostros asociados a las representaciones de mujeres en las figurillas teotihuacanas. Aquí esto lo vemos con un poquito más de detalle, esto es lo que les mencionaba, ¿no? De que, bueno, si bien parecen muy semejantes estos tocados y los atuendos, si nos fijamos en detalle vemos que cambia, ¿no? La forma en la que están como combinando estos colores y el orden. Y de nuevo, pues esta cuestión de color negro, ¿no? Para marcar algunos de los motivos que se representan en los tocados y sobre todo las salpicaduras que están presentes en varios de estos ejemplos. Otros de los casos de figurillas cerámicas que también muestran esta amplitud cromática, ¿no? Asociada al cuerpo humano, asociada a los rostros, son estas figurillas bueno, figurillas ensambladas o figurillas huésped que presentan pues también pintura facial amarilla y roja, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en las dos imágenes de la izquierda. La parte de arriba vemos que claramente es de color amarillo, ¿no? Mientras que su tocado es de color rojo. Y en la parte inferior vemos que pues el rostro, por ejemplo, es de color rojo, ¿no? Y tiene otros elementos del tocado en los que destaca también el color negro, etcétera. Pero hay una distinción muy clara entre el color de los rostros de estos dos ejemplos. Y bueno, pues en la imagen que tenemos en la parte central vemos el color amarillo, no en todo el rostro, sino de forma particular en la parte, digamos, como desde la mitad de la nariz hasta el mentón. Y en la parte derecha es también como yo creo que un ejemplo muy llamativo, ¿no? Porque bueno, pues destaca este color rojo aplicado sobre el rostro y si nos fijamos, por ejemplo, en la pues figurilla, digamos, ¿no? Que es la que sería como su figurilla huésped, ¿no? La que tiene sobre las piernas, vemos que tiene otra configuración cromática, ¿no? Y que en este caso, por ejemplo, el rostro de esta figurita está pintado de amarillo, ¿no? A diferencia de la figurilla que la contiene. Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo es que si bien el color rojo y el amarillo son de los colores más abundantes que están presentes en este tipo de representaciones, su uso es muy diferenciado, ¿no? En función del objeto, de la imagen y del personaje o actividad que se está representando. Otros ejemplos los tenemos, por ejemplo, con las figurillas líticas o esculturas, ¿no? Ya de lítica, que también nos siguen mostrando cómo, pues de nuevo, la pintura corporal, la pintura facial estaba súper presente en distintos ámbitos, en distintos objetos, normalmente asociada a estos, pues, cuerpos antropomorfos o personajes antropomorfos o bien deidades, ¿no? En el caso de la izquierda, pues estamos viendo cómo destaca el uso de color rojo en las mejillas, en el rostro de este personaje. Tiene el caso de la derecha, que es una figurilla sedente que representa al dios este viejo del fuego, pues también destaca este uso del color amarillo y especialmente el rojo en áreas como los ojos, la nariz y la boca. Y bueno, después de haber hecho como este, digamos, recorrido, ¿no? Por las diferentes pues, escenas o imágenes que nos dan cuenta de esta práctica cultural de pintar el cuerpo, de pintar los rostros en Teotihuacán, digamos que esto nos lleva a la pregunta, ¿no? De además de todas estas imágenes, de todas estas fuentes visuales que tenemos, ¿no? Y que claramente muestran que fue una práctica súper presente en toda la historia de Teotihuacán, ¿qué indicadores, ¿no? Podríamos tener en el contexto ya propiamente, digamos, arqueológico a nivel material, que confirmen o que muestren justamente
esta práctica de pintura corporal, pero ya como en objetos asociados directamente a seres humanos, ¿no? A actividades, digamos, realizadas por pues, las personas, ¿no? Y cómo eso ha quedado en el registro arqueológico. Pues bien, si bien pareciera que puede ser muy, bueno, es muy complicado, ¿no? Poder hablar justo de pintura corporal de forma directa, ¿no? En este tipo de contextos, tenemos, por suerte, en Teotihuacán bastantes ejemplos que nos permiten hablar de esto, ¿no? Y confirmar que efectivamente también se utilizó no solo en las imágenes, no solo en las escenas, digamos, como más metafóricas o simbólicas, sino también en la vida y en la muerte de los personajes que habitaron la ciudad. Ejemplos de ello, por ejemplo, son los sellos y platitos miniatura con restos de color que se encontraron en contextos como el centro de barrio de Teopancazco. Aquí hay pues trabajos, ¿no? de Marisa Vázquez de Ágredos, Linda Manzanilla, donde estudian algunos de estos entierros y justamente identifican, ¿no? Diversos colores y materiales con los que, bueno, pues asociados a entierros humanos, tanto infantiles como de personas adultas, y, no, y identificaron estos pigmentos, por ejemplo, tanto en el cuerpo, digamos, no en los huesos, como en ofrendas, que de nuevo, de forma indirecta, pues nos dan como información esencial de cómo se estaba utilizando el color en estos ámbitos funerarios, ¿no? Como son estos ejemplos que ven arriba a la izquierda, ¿no? De estos platitos miniatura y sellos con restos de color asociados a ofrendas, o más bien que son procedentes de ofrendas funerarias. Tenemos, como les decía, también otros ejemplos de sellos, ¿no? No solo en Teotihuacán, sino también pues en culturas posteriores, como por ejemplo la mexica, ¿no? Que de nuevo reflejan que la práctica de pintar el cuerpo, de decorar el cuerpo humano fue algo muy recurrente. Y otros de, yo creo que de los casos, ¿no? Pues sin duda alguna que más nos van a permitir como ver todo esto, además de las ofrendas, pues son los pigmentos que se conservan sobre superficies óseas. Que es de lo que yo les voy a hablar un poquito más a partir pues de esta parte de la presentación. En este caso, bueno, cabe mencionar que han sido, ¿no? Pues varios los trabajos, digamos que, o antecedentes, ¿no? Que han abordado todas estas problemáticas del color asociados a restos humanos, ¿no? Como les decía, tanto los trabajos de Linda Manzanilla y Marisa Vázquez, como por ejemplo, pues también las tesis y trabajos de Yuli Gazzola sobre el cinabrio en Teotihuacán, que pues fue pues también como uno de los antecedentes, ¿no? Digamos, para la investigación que yo realicé, que es lo que les voy a presentar a continuación, porque pues ella identificó bastantes ejemplos, ¿no? Del uso de este material rojo, de este pigmento rojo de cinabrio, asociado directamente a restos óseos, ¿no? Entonces, partiendo un poco de todos estos antecedentes, ¿no? De la pintura corporal, del uso de los pigmentos en Teotihuacán y, por supuesto, del ámbito funerario y de los tratamientos funerarios, es de donde partió pues, la investigación que yo realicé en la maestría y de lo que les voy a platicar a continuación. Aquí voy a retomar brevemente pues el plano, ¿no? La imagen del mapa de Teotihuacán, donde ven señalados los tres, digamos, contextos de estudio que tuve la oportunidad de estudiar. Pues gracias a los proyectos, ¿no? que me permitieron pues tanto revisar los materiales como tomar las muestras para poder hacer el estudio, como fue el caso de Teopancazco, ¿no? A partir de y a través del proyecto de la doctora Linda Manzanilla, de un contexto muy particular, del que ahora como les hablaré brevemente, de la Ventilla, ¿no? Pues con el profesor Rubén Cabrera, que también pues, me permitió, ¿no? Pues eso, revisar los materiales, poder ver, ¿no? Todo el corpus o una gran parte del corpus que había de restos óseos con restos de color, y gracias a eso también pues, pude tener pues un corpus amplio de estudio, digamos, y en el caso del barrio oaxaqueño con la doctora Verónica Ortega, que también pues de nuevo me permitió pues poder acceder, ¿no? a revisar materiales y a tener, digamos, un corpus, como van a ver ahora, bastante amplio y variado pues de ejemplos, ¿no? De entierros humanos que tenían restos de color tanto sobre los huesos como en ofrendas o materiales asociados a estos entierros, y que, bueno, pues nos dan cuenta un poco de este amplio universo, ¿no? que había relacionado con el color y las prácticas funerarias en Teotihuacán. Y aquí lo que me gustaría remarcar es que algo muy interesante es que estos tres diferentes, digamos, barrios tenían, digamos, filiaciones culturales diferentes, ¿no? Y por eso un poco como el inicio también de la presentación, como remarcando esta idea de que Teotihuacán era una ciudad multiétnica. El barrio oaxaqueño, pues bueno, estaba poblado, ¿no? Por población proveniente de Oaxaca, de cultura zapoteca. Teopancazco tenía población
proveniente también de como de la costa del Golfo, de Veracruz, y la Ventilla era un área, digamos, con población local teotihuacana. Entonces, lo que pudimos ver gracias a esta diversidad, digamos, cultural, ¿no? De estos tres contextos tan particulares, es que, pues de nuevo, este uso como de la pintura funeraria era más común de lo que igual esperábamos en un principio y que efectivamente tenía como bastantes puntos en común a pesar de las diferencias, por ejemplo, culturales, ¿no? Que había entre los diferentes sitios, pero sí encontramos distinciones materiales que nos permiten hablar un poco de esta relación entre el color y lo identitario, el color y pues la identidad, ¿no? De los diferentes áreas que poblaron Teotihuacán. Y bueno, en la derecha lo que ven simplemente es un poco la cronología de los casos de estudio que yo pude abordar en la investigación para que vean que al final pues era un corpus bastante amplio y sobre todo también amplio a nivel temporal, ¿no? Y que de alguna forma cubría un poco pues la historia de Teotihuacán, ¿no? Desde pues algunas de sus fases más tempranas. En el caso de la Ventilla fue pues el contexto del que más materiales, digamos, tuvimos para este estudio. Y bueno, aquí teníamos casos desde, o más bien ejemplos de entierros desde Micaotli, Tlamimilolpa, Xolalpan y también incluso de fases ya de ocupación post-teotihuacana, como es el caso de Coyotlatelco. En el caso del barrio oaxaqueño, pertenecían los entierros que pude estudiar, los contextos a la fase Xolalpan. Y en el caso de Teopancazco es muy como particular, fue un contexto muy particular porque pues, fue un contexto, digamos, un entierro ritual que pertenecía a uno de estos periodos que les mencioné al inicio de la presentación, que marcó de alguna forma como un hito, ¿no? O un cambio en el devenir o en la historia de Teotihuacán, que fue un contexto que está asociado al año aproximadamente el 350, ¿no? Y bueno, pues que es un periodo que está marcado o considerado, más bien interpretado, pues como una transición entre estas fases de Tlamimilolpa y Xolalpan y pues justamente de ese periodo en particular es de donde pudimos estudiar los ejemplos de Teopancazco. Y esto es muy relevante porque pues de alguna forma muestra, ¿no? Toda esta diversidad temporal y material que vamos a ver en los ejemplos de los casos estudiados. Bueno, había, pues, como se pueden imaginar, un corpus muy amplio, ¿no? De materiales. Al final lo que hicimos fue, pues, es una revisión y una selección de los casos que tenían, pues, o más restos de color o que estaban en huesos, ¿no? En restos, digamos, pues, más amplios en los que se pudiera, pues, en este caso, tomar muestra y en los que hubiera también más cantidad, ¿no? Para no pues eliminar por completo, por supuesto, pues los restos de color que conservan estos materiales tan valiosos, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente les puse esta tabla para que se hagan una idea de la diversidad al final de colores que identificamos. Pudimos identificar de forma bastante clara, como veremos ahora, el uso de color negro, de color rojo, de color blanco y también amarillo, incluso verde, ¿no? Ya vamos a ver que no tan directamente pintado, o sea, como utilizado para pintar el cuerpo, pero sí asociado directamente a restos humanos, ¿no? Y bueno, aquí para que vean un poco pues toda la variedad de distintos huesos en los que encontramos la presencia de estos colores y que nos pudieron, digamos, permitir interpretar que el uso del color en estos casos no fue casual, sino que estaba presente pues posiblemente en todo el cuerpo, ¿no? En diferentes combinaciones, como ya vimos en las escenas y las imágenes pintadas, por ejemplo. Bueno, aquí tienen uno de los pues, ejemplos, ¿no? de los materiales de estudio. Por un lado, tuvimos la oportunidad, como les decía, de abordar el estudio de pigmentos, ¿no? De colores que estaban aplicados o que se conservaban directamente sobre la superficie ósea. Sobre la superficie ósea, como ven aquí, ¿no? Tenemos diferentes colores como rojo y negro, aquí hay amarillo, negro, rojo, blanco y negro, rojo, y este es el caso que les comentaba muy interesante de color verde, que no fue como tal aplicado sobre el cuerpo, pero estaba directamente asociado, era un nodulito de pigmento verde que estaba depositado sobre un fragmentito de cráneo infantil. Y el otro tipo, digamos, de materiales de estudio a los que pudimos pues tener acceso son los que llamamos como acumulaciones, que fueron, bueno, pues estos como restos, ¿no? De material con color, de materiales cromáticos
que se localizaron junto a algunos de los entierros que pudimos estudiar y esto es un poco como el aspecto que tenían, ¿no? Estas mezclas de colores. Estos son imágenes tomadas con microscopía óptica, microscopía de superficie, que nos permitieron, como iremos viendo ahora, pues determinar de alguna forma pues, las características de estos colores, ¿no? Y cómo estaban de alguna forma asociados a los entierros, a los cuerpos humanos. Y también, además de las materias, digamos, colorantes como tal, lo que vemos, por ejemplo, en el caso de la derecha, es que también, también pudimos identificar, por ejemplo, restos de carbón, como ven aquí en la imagen inferior derecha, y además de carbón también otro material que es mica, ¿no? Que es un material laminar que, bueno, pues estaba asociado en este caso al carbón. Este material puede tener propiedades, digamos, térmicas, puede, junto con otros, o estando en conjunto, en este caso con carbón y con otros materiales, podría retener, por ejemplo, el calor, ¿no? O mantener como ciertas temperaturas y, pues bueno, pudo haber sido utilizado con un fin pues, práctico posiblemente, ¿no? Y en este caso, estas mezclas, digamos, de carbón con mica, la pudimos identificar en ejemplos como el que ven arriba, ¿no? Que es como una calota, es una parte del cráneo que se utilizaba también posiblemente como recipiente, ¿no? Bueno, después de haber hecho como toda esta selección, lo que hicimos pues, fue aplicar una metodología interdisciplinaria de diferentes técnicas de análisis que nos permitieron, bueno, pues poder estudiar todos estos ejemplos de pigmentos en distintas fases con el fin de identificar tanto bueno, su composición, ¿no? Y las características, o sea, su composición físico-química y las características, digamos, ópticas y cromáticas que tenían estos colores asociados a los tratamientos funerarios. Estos estudios se realizaron tanto en la Universidad de Valencia, en España, como en el LANCIC, del Instituto de Física de la UNAM. Y bueno, pues gracias a todo eso, ¿no? Es que pudimos, digamos, obtener los resultados que les voy a presentar a continuación. No me quiero como clavar mucho en esto, pero bueno, como ven, fue un estudio también bastante como complejo en cuanto a las fases, ¿no? que tuvimos que plantear para abordar las diferentes problemáticas asociadas a la composición y al color. Y pues bueno, básicamente son diferentes técnicas de análisis que, como les digo, nos dan información complementaria sobre la composición y las características micromorfológicas de los pigmentos y materiales identificados en los entierros. Y bueno, en este caso sí que cabe mencionar que o sea, tomamos muestra, ¿no? para poder hacer estos estudios. Aquí les puse un poquito pues, los criterios de muestreo, ¿no? Que fueran pues, eso, en fragmentitos, restos óseos pequeñitos, ¿no? Con huesos o huesos no deteriorados para evitar pues, que se deterioraran más, por supuesto. Intentar como de alguna forma tomar muestras en el mismo tipo de hueso, ¿no? En diferentes entierros para ver si había como un patrón y por supuesto pues en zonas o casos en los que el color fuera abundante, ¿no? Como les digo, para seguir manteniendo ante todo pues la conservación de estos restos de color sobre los restos óseos. Y bueno, las técnicas que utilizamos fueron pues seleccionadas porque eran pues bastante rápidas en cuanto a la obtención de los resultados, eran complementarias, adecuadas para identificar componentes minerales y bueno, pues eran también adecuadas para obtener resultados de composición en pigmentos procedentes de superficies óseas, ¿no? Siempre con la limitante de que, bueno, pues en este caso no nos pudimos enfocar en la obtención de información sobre restos orgánicos o aglutinantes, y pues que al final, al tratarse de una superficie ósea, pues algunos de los análisis tuvieron que como considerar eso, ¿no? Para la composición. Bueno, y ya después de todo esto les voy a presentar un poquito los resultados que obtuvimos para que vean que, pues la verdad es que tuvimos bastantes sorpresas, además de la variedad de colores, pues la variedad de materiales también que identificamos, ¿no? Y que como veremos ahora, pues sí que hay también como como pudimos de alguna forma confirmar que había una intencionalidad en el uso de determinados materiales y que la materialidad de los colores, pues fue definitivamente relevante y un factor como fundamental para su uso en estos como contextos funerarios de pintura corporal asociada al cuerpo humano. Bueno, aquí es un poquito para que vean, ¿no? Cómo aquí tenemos ejemplos de los tres barrios que les mencioné, la Ventilla a la izquierda, Teopancazco en la parte central y el barrio oaxaqueño a la derecha. Y como pueden observar,
pues en todos los casos, digamos, o en estos casos, o sea, destacaba, ¿no? En su mayoría, la combinación entre color rojo y color negro, ¿no? Aplicado de diferentes formas, pero es algo, digamos, común, ¿no? O compartido, más bien entre estos tres contextos, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver también a nivel de materialidad, porque todos ellos también comparten, ¿no? En su mayoría, pues el uso, por ejemplo, del rojo de cinabrio, ¿no? Y el uso de hematita. Pero lo que más me llama la atención y quería recalcar es eso, ¿no? Como ese uso compartido y amplio del color rojo y el color negro en diferentes formas, pero siempre combinados entre sí, ¿no? En diferentes barrios que, como ven, pertenecían a cronologías diferentes y también a culturas, ¿no? O identidades, digamos, distintas. Y bueno, aquí otro ejemplo también de estas muestras, ¿no? De color o acumulaciones de las que les platiqué hace unos minutos. Y en este caso, sobre todo, me interesa como que vean esta cuestión del color verde, ¿no? Como pues este color también lo podemos ver de forma muy detallada a partir de las microscopías y ahora veremos también que nos dio resultados muy, muy interesantes. Bueno, ahorita les voy a explicar también, no me voy a como a clavar mucho en el tema de las composiciones, pero sí que quiero que como que quede un poco claro como la variedad, ¿no? de materiales que pudimos identificar en todos estos contextos. Y bueno, en el caso de los negros, como les digo, fue un resultado bastante interesante y novedoso porque vimos que estaba pues, presente mucho más, ¿no? de lo que originalmente igual pues yo hubiera esperado. Y vimos que era, junto con el rojo, uno de los colores más presentes. Ahora, ¿cuál es el material con el que hacían este color negro, ¿no? Que estuvo, como les digo, en diferentes contextos funerarios? Pues especialmente, y uno yo creo que también de las grandes como sorpresas, ¿no? A nivel de materialidad, fue el uso del negro de hueso. Así como el negro de manganeso y el carbón, pero especialmente el negro de hueso, ¿no? Este material, digamos que lo pudimos confirmar a partir de diferentes técnicas analíticas, ¿no? Y pudimos diferenciar que no se trataba de la composición del hueso que servía de soporte, sino que era un pigmento aplicado, ¿no? Como tal. Y bueno, como ven aquí en la tabla, había muchas variedades de combinaciones, ¿no? De eso, negro de manganeso con negro de hueso, se utilizaba carbón, micas, cuarzos, diferentes tipos de arcilla, incluso tierras diatomeas y galena, que es un material que ahorita les platicaré un poquito más de él. Y bueno, pues esto nos dio cuenta, ¿no? Pues de una gran variedad de materiales de color negro y refuerza un poco pues esta idea de que fue un color muy recurrente para pintar el cuerpo y pues los restos, ¿no? Humanos en los contextos funerarios. Esto simplemente es para que vean, ¿no? El tipo de técnicas que utilizamos y cómo la combinación de todas ellas son las que nos permiten realmente poder confirmar estos resultados, ¿no? Que al final para poder determinar que un pigmento tiene una composición, pues necesitamos hacer diferentes análisis, combinar los resultados y compararlos, ¿no? Para ver si realmente podemos llegar como a una conclusión. En este caso, como les decía, bueno. eh, Simplemente aquí quiero destacar, ¿no? Que este elemento en la tabla que vemos aquí arriba, por ejemplo, es el manganeso, que es lo que nos permite pues, confirmar que efectivamente teníamos un pigmento de manganeso junto a los otros colores que les menciono. Y este gráfico que ven a la izquierda simplemente es para que, bueno, pues mostrar de alguna forma cómo comparamos también diferentes muestras de referencia de huesos, ¿no? Tanto quemados como no quemados, blancos de hueso, calcitas y otros materiales para justamente evaluar si lo que estábamos viendo era efectivamente negro de hueso, ¿no? Y gracias a todo esto pudimos determinar que sí. Y eso yo creo que es un resultado muy interesante porque nos habla de otra forma también de tratamiento, ¿no? De los restos del cuerpo, ¿no? Digamos, o sea, o huesos de, no sabemos de qué eran, ¿no? Estos huesos, pero bueno, lo interesante aquí es cómo este tratamiento de este material también permitió generar un pigmento, ¿no? Que a su vez pues estaba aplicado sobre el cuerpo. Y lo que tienen a la derecha, estas dos imágenes son de microscopía electrónica de barrido y yo creo, bueno, son muy, muy llamativas y son las que nos permiten identificar, por ejemplo, la galena, que es un sulfuro de plomo. Es un pigmento que no es común en este tipo, o sea, lo hemos encontrado en Teotihuacán, lo identificamos en Teopancazco y en un caso también de la ventilla. Pero bueno, si bien no es común, el hecho de que esté presente en dos contextos diferentes, de dos temporalidades distintas, lo que nos está dando a entender es que efectivamente se tenía acceso a este material que no era abundante, pero que sí que se utilizaba en momentos o contextos muy específicos
y que pues que estaba, tenía posiblemente pues un uso, ¿no? O un, sí, pues un uso un poquito más, digamos, especializado o exclusivo en relación a otros materiales que vemos que son más abundantes, ¿no? Bueno. Sobre el color negro aquí, y un poquito también referente a esta cuestión de las salpicaduras que les platiqué antes, lo que quería como mostrarles con esta imagen es que vemos que, además de que está presente en los huesos, ¿no? Ya hemos visto también que está presente en las figurillas, pero es que también está presente, por ejemplo, en pues algunas ofrendas, ¿no? La vasija triple del dios de las tormentas que tienen abajo a la izquierda pertenece a uno de estos contextos que pudimos estudiar del barrio oaxaqueño, y aquí también destaca este uso de color negro no solo en franjas, ¿no? Pintados, como ya vimos en otros casos de las imágenes anteriores, sino también en formas de salpicaduras, como vemos en estas figurillas, por ejemplo, cerámicas y en los restos óseos. Y bueno, pues aquí tiene, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De un códice que, si bien ya es más tardío, lo que nos está, digamos, diciendo es que esta práctica de salpicaduras y del color negro, por ejemplo, asociado a la deidad de las tormentas, pues también fue algo común, ¿no? En épocas posteriores. Y esto de alguna forma lo estamos viendo representado en los contextos funerarios a partir, por ejemplo, de estas ofrendas, ¿no? De los vasos que representan al dios de las tormentas con pintura de color negro. Bueno, en cuanto a los color rojo, yo creo que fue junto con el negro el color más abundante, sin duda alguna, en los restos óseos, en las ofrendas. Y en este caso destaca también por encima de todo, creo que el uso de cinabrio. El cinabrio es un pigmento que, bueno, en Mesoamérica, si han escuchado hablar de él, está muy asociado a contextos funerarios, a contextos rituales y tenía un valor, pues, simbólico también muy relevante, ¿no? O sea, no era un pigmento que se usara en cualquier contexto, sino que su uso normalmente está asociado a pues, contextos o objetos o materiales muy específicos, ¿no? Y como les digo, muy asociado también al ámbito funerario, en área maya, pues seguro que han escuchado hablar, ¿no? De pues, la tumba de la Reina Roja en Palenque, de Pacal, ¿no? Estos entierros monumentales que estaban cubiertos con cinabrio. Pues esto mismo, aunque nada tenga que ver este contexto, ¿no? Y este tipo de entierros no son en este sentido monumentales, también tienen este ejemplo de el uso del cinabrio sobre pues sobre los cuerpos humanos, ¿no? Además del cinabrio, identificamos también la presencia de tierras rojas, que son pues, un pigmento que se elabora, está elaborado con óxidos de hierro, con hematitas y con arcillas. Y como ven aquí también en la tabla, pues además de estos colores rojos, también se sigue utilizando el color negro, ¿no? En la imagen, por ejemplo, de abajo a la derecha o en la de abajo a la izquierda, ven que el color rojo está aplicado sobre el negro. Esto también lo que nos dice es que además de el uso, digamos, diferenciado, ¿no? de los colores, también se utilizaban juntos, también se aplicaban superpuestos. Y eso nos está hablando también de una materialidad muy intencional y de un simbolismo muy particular de los colores que si recuerdan un poco lo que vimos ya en las imágenes, por ejemplo, pues también de figurillas, ¿no? Y de estos como fragmentitos de incensarios tipo teatro, también tenían esa superposición de capas asociadas al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí de nuevo, simplemente es para que vean pues, los diversos, ¿no? Análisis y resultados que obtuvimos de estos pigmentos rojos que nos permitieron confirmar pues, con mucha certeza el uso de estos materiales que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí tenemos la confirmación mediante una técnica que se llama Raman, siempre comparándolo también pues, con bases de referencia y con muestras de referencia, que lo que teníamos y lo que estábamos analizando era efectivamente este rojo de cinabrio. Em, Aquí, pues también, ¿no? En esta técnica que es espectroscopía infrarroja, nos permitió identificar la presencia pues de tierras rojas, ¿no? Y de arcillas. Y en el caso de las hematitas, pues también lo pudimos identificar con otra técnica que se llama difracción de rayos X. Entonces, con todo esto, a lo que voy realmente es que pues pudimos, ¿no? obtener resultados complementarios para identificar de forma bastante detallada el uso de estos materiales. Bueno, los pigmentos blancos fue también como una de las, pues yo creo que grandes sorpresas, ¿no? del trabajo y de lo que pudimos ir viendo, porque bueno, si bien parecía como que tenían un uso secundario, ¿no? en la paleta, digamos, funeraria, pues lo que pudimos ver es que su materialidad nos daba información muy específica de que su uso fue muy intencional y que no fue ni muchísimo menos casual, ¿no? O sea, el uso del color blanco estuvo presente también en casi todos los entierros, si bien no como color principal
como les digo, o bien en superposición, ¿no? O asociado a otros colores como el rojo y el negro, y también en estas como acumulaciones de colores que les platiqué que se encontraron junto a algunos entierros y que tuvimos la oportunidad de analizar. En este caso, bueno, pues sobre todo destaca el uso de calcitas, que es un pigmento blanco, ¿no? Elaborado pues, con calcita, caolinita, que es una arcilla, tierras naturales. En un caso particular pudimos identificar yeso y lo que quería destacar sobre todo es la presencia de tierras diatomeas, ¿no? Porque, bueno, las tierras diatomeas son son rocas sedimentarias formadas por esqueletos silíceos de algas diatomeas fosilizadas, que también se conocen como diatomitas, que son las imágenes que tienen a la derecha de esta diapositiva. Estas imágenes fueron tomadas con microscopía electrónica de barrido y bueno, este material es realmente, a mí me parece como un material fascinante porque nos da muchísima información tanto de dónde pudieron quizá o de qué áreas, ¿no? O qué tipo de ambientes pudieron haber obtenido este tipo de pigmentos, este tipo de arcillas, ¿no? O de materiales para mezclar con los pigmentos blancos, pero también pues nos habla de alguna forma como de un tratamiento cosmético, ¿no? Porque bueno, ahora veremos también que son materiales que en diferentes culturas de la antigüedad fueron utilizados justo con fines cosméticos, ¿no? Porque tenían como propiedades antibacterianas y otras propiedades que permitían pues dar determinadas como aspectos y plasticidad a los pigmentos, en muchos casos aplicados sobre el cuerpo humano, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de estas tierras diatomeas, son como estas formitas, ¿no? Que vemos en esta imagen también de microscopía electrónica de barrido. Y bueno, como les decía, en diferentes culturas de la antigüedad y también en el caso particular del color blanco, ¿no? Pues bueno, son materiales que tenían, como les decía, propiedades antisépticas, antibacteriales, fungicidas. También puede ser muy utilizado, digamos, como aglutinante para pigmentos, porque como les digo, da plasticidad, ¿no? Y permite, pues, poder fijar de alguna forma los colores en la superficie en la que se aplique. Y además, si consideramos que en este caso estaban, pues, directamente asociadas al color blanco, ¿no? Y pues el color blanco también tuvo un uso simbólico muy específico, por ejemplo, en culturas mesoamericanas, por ejemplo, el posclásico, ¿no? De las que tenemos fuentes escritas directas que nos dan cuenta del uso tan importante que tenía este color asociado, por ejemplo, como al cuerpo humano, ¿no? Un ejemplo es el que les pongo aquí. Elodie Dupey ha hecho o tiene también varias publicaciones, ¿no? Referentes a este uso de los colores asociados pues, al cuerpo y a distintas, digamos, imágenes, ¿no? Del posclásico. Y, por ejemplo, en el caso del color blanco, pues estaba asociado en este periodo a cautivos de guerra, a víctimas de sacrificio y, por ejemplo, a mujeres fallecidas durante el parto. Esto es muy interesante porque si pensamos un poquito en estas figurillas, ¿no? Cerámicas que presentamos hace un ratito, que en su mayoría eran pues, figurillas asociadas a mujeres, ¿no? Que como vimos estaban también vinculadas a estas actividades relacionadas con la maternidad, estaban pintadas de blanco, ¿no? Entonces, si bien no podemos hacer analogías directas entre diferentes culturas y cronologías, lo que esto nos muestra es que pues normalmente, ¿no? Los colores y el uso asociado, en este caso, a figuras femeninas, a determinados como contextos, tiene una intencionalidad, ¿no? O sea, no son casuales, sino que están muy, digamos, pensados, ¿no? Y son intencionales sin duda alguna. Bueno, llegamos al color verde, que también fue algo como una sorpresa muy grande porque hasta el momento no habíamos o no se habían identificado el uso de este color en particular asociado como a estas como ofrendas funerarias tan vinculadas a entierros, digamos, o a cuerpos humanos. En este caso particular, cabe recalcar que, como les decía, no fue un... O sea, como ven, en la imagen de la izquierda, este fue como el nodulito de color, ¿no? El pigmentito que se depositó sobre un cráneo infantil. En este caso no era como tal un entierro, sino una ofrenda que estaba asociada a una de las, como de los espacios, digamos, de la ventilla, ¿no? Y que, bueno, pues los arqueólogos que excavaron estos contextos propusieron que a lo mejor pues, se trataba de una ofrenda, a lo mejor constructiva, ¿no? Por el lugar en el que estaba. Y lo interesante aquí es que si bien no estaba aplicado como tal sobre el cuerpo, como vimos en otros ejemplos, sobre los huesos, pues sí que estaba depositado directamente sobre un cráneo, un fragmentito de cráneo infantil, ¿no? De un individuo infantil. En este caso, también fue muy llamativa su composición porque, bueno, pues por
el color, las características, ¿no? Si algunos de ustedes han visto, por ejemplo, pues otras pláticas, ¿no? que se han hecho ya aquí en este foro sobre pintura mural, ¿no? En la que, pues, o si no, también próximamente, ¿no? Seguramente habrá también como pláticas al respecto. Teotihuacán, pues, se utilizaba malaquita, ¿no? Que es un pigmento de cobre. Entonces, pues en un principio, viendo este color, podríamos pensar que se trataba de un pigmento de cobre. Sin embargo, al hacer los análisis, como hemos ido viendo, lo que pudimos determinar es que no se trataba de esta malaquita que está tan presente en otros contextos pictóricos de Teotihuacán, sino que era una tierra verde, ¿no? Conformada por celadonita y glauconita, ¿no? Que es lo que determina pues, esta tierra verde que identificamos, además de que estaba también mezclada con manganeso y con arcillas, como sepiolita y caolinita. Y bueno, si se fijan, por ejemplo, en la imagen central, vemos como particulitas, ¿no? Puntitos de color negro que nos hablan como de esta mezcla, ¿no? del material. Y esto lo que nos da a entender es que no era un mineral como en bruto, ¿no? que extrajeron de algún lugar, sino que estaba posiblemente ya mezclado, hecho, ¿no? mezclado con diferentes materiales y otros pigmentos o minerales para darle como esta consistencia. Y bueno, no sabemos si en algún caso fue aplicado sobre el cuerpo. El único ejemplo que tenemos hasta el momento es esta como ofrendita, ¿no? de color. Y bueno, aquí también pues un poco para que vean, ¿no? el tipo de análisis que hicimos y cómo, digamos, pudimos pues comparar con distintas referencias y poder ver pues que efectivamente se trataba de esta tierra verde. Algo interesante es que tuvimos la oportunidad de analizar unas muestras de tierra verde, digamos, geológica de Oaxaca y que es este ejemplo que tienen abajito a la derecha. Y el resultado que nos dio con esta técnica de Raman pues fue prácticamente, o sea, casaba a la perfección, ¿no? Es decir, pudimos identificar que efectivamente el material que estábamos nosotros identificando en la muestra arqueológica coincidía con esta muestra geológica. Entonces, todo esto pues nos lleva como a pensar, ¿no? Que obviamente no podemos determinar que este material viniera de Oaxaca, ¿no? Pero lo que nos está dando a entender es que a lo mejor pues pudo haber materiales también que venían de fuera, ¿no? Y que quizá esta tierra verde pudo haber sido uno de ellos, ¿no? Siempre con cautela, porque como les digo, esta cuestión de las procedencias de los pigmentos es muy complicada, ¿no? Y no llegamos como a determinar todo eso, pero lo que tenemos es un claro ejemplo de que tierra verde procedente de Oaxaca hemos visto que también está presente en Teotihuacán, ¿no? Y bueno, pues esto nos puede dar como abrir muchas cuestiones, ¿no? Al respecto de la procedencia de los pigmentos, bueno, de dónde podían no venir como estos recursos y de nuevo pensar un poco en esta multietnicidad que había en Teotihuacán y toda la población de diferentes partes de Mesoamérica que residían, iban y venían de esta gran urbe mesoamericana. Y bueno, para finalizar y ir finalizando, les quiero hablar de también un caso muy particular, que es el caso de los amarillos. Si bien hemos visto que el amarillo estaba presente, ¿no? de forma muy abundante en la pintura mural, ¿no? asociada obviamente a los personajes pintados y por supuesto en las figurillas cerámicas, en el caso de los entierros humanos no es tan común. De hecho, solo pudimos identificar dos casos en los que había pigmento amarillo, es decir, fue algo bastante exclusivo, pero estaba presente, ¿no? Y esto lo que nos hace entender es que si bien hay poco, puede que no fuera común, pero sí que fue un color que estuvo presente y que fue muy, pues, relevante, ¿no? En este caso, en estos entierros. Porque, bueno, además, aquí vamos a ver ahorita que se trata de dos contextos muy particulares. En un caso es un pigmento amarillo, que es el que tienen a la izquierda, que como ven es un amarillo como más brillante, ¿no? y luminoso. Este pigmento forma parte de estas acumulaciones que les digo de color que se encontraron junto a uno de los entierros de la Ventilla. Y el que tienen en la imagen derecha, que lo ven como más naranja, ¿no? Em, Fue un pigmento que identificamos de forma específica en una pelvis, ¿sí? De uno de los entierros. Cabe mencionar en este caso que pues, en los registros, no en los informes de estos contextos, reportaban que esta pelvis podría haber sido posiblemente de un individuo femenino, ¿no? De una mujer. Y lo interesante en este caso es que pudimos identificar una diferencia material muy clara entre estos dos ejemplos, ¿no? Entre el caso de el amarillo acumulado o como ofrenda junto a un entierro, que se trataba de jarosita, que este es un pigmento, es un mineral de color amarillo que se utiliza en Teotihuacán en otras ofrendas, pero como les digo, no es muy asociado al cuerpo humano como tal.
Y lo más interesante aquí es que este caso que les digo de esta pelvis posiblemente femenina, además de la jarosita, también tenía tierras diatomeas, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite, digamos, como plantear o sugerir es que había un tratamiento muy diferenciado de los pigmentos en función de el destinatario o del lugar al que iban a ser o bien depositados o aplicados, ¿no? Es decir, un pigmento procedente de un mineral que es la jarosita como ofrenda y este mismo pigmento, pero ya mezclado con tierras diatomeas para ser aplicado sobre el cuerpo humano, ¿no? Y si pensamos un poco en estas propiedades de las tierras diatomeas, que como les decía, pues tienen, pues pueden mejorar la plasticidad, pueden tener como algunas propiedades también como cosméticas, digamos, o antibacterianas, pues lo que nos está dando a entender es que efectivamente había un uso muy diferenciado de estas materialidades y de que los pigmentos asociados al cuerpo humano se preparaban de forma diferente que los que se utilizaban, por ejemplo, para ofrendar, ¿no? Aunque fueran también contextos funerarios. Y esto, pues yo creo que es algo muy interesante, muy relevante para esta cuestión de los tratamientos funerarios, ¿no? Y de cómo se realizaban mezclas de materiales con fines específicamente mortuorios, ¿no? Y bueno, aquí tienen un ejemplo un poquito más también, ¿no? De estas variaciones que encontramos en estos amarillos. Este es el caso que les digo de la pelvis, de donde obtuvimos esta muestra, que es donde el área que está subrayada o redondeada en color amarillo, ¿no? En la imagen de la izquierda. Y aquí de nuevo los dos ejemplos de las muestras que les hablé anteriormente, ¿no? La que es más anaranjada y que tiene otra textura, que es la que identificamos como jarosita y tierras diatomeas, es decir, esta muestra de la izquierda es la que está obtuvimos directamente de la pelvis y la imagen de la derecha es la muestra amarilla de color amarillo de jarosita que se encontró junto a un entierro. Y bueno, para finalizar un poco, ¿no? Pues recalcar un poco como esta cuestión, ¿no? De la intencionalidad de los colores y de cómo los amarillos, de nuevo, pues vemos que no solo en Teotihuacán, sino también en culturas posteriores, de nuevo, como la mexica, a la que ya me he referido en varias ocasiones, pues también el color amarillo estaba directamente asociado pues con los personajes femeninos, ¿no? Con diosas, por ejemplo. Y eso, pues de nuevo, nos da cuenta de esta relevancia del uso de los colores y de este simbolismo que podían tener, ¿no? Aquí tenemos eso, varios ejemplos, por ejemplo, de la diosa Mayagüel, que presenta pintura facial amarilla y azul, la diosa Xochiquetzal, que también presenta pintura facial amarilla con motivos rojos, o por ejemplo el Salchihuite, ¿no? Diosa de las aguas terrenales, que de nuevo también vemos que se representa con pintura facial amarilla con rayas negras en la mejilla, ¿no? Y bueno, ya para acabar, simplemente voy a poner una cita que pues refleja de alguna forma pues esta cuestión que les estoy comentando, ¿no? De esta intencionalidad en el uso de las materialidades y de cómo las preparaciones variaban en función de hacia quién iban destinadas y sobre todo hacia qué tipo de contexto iba aplicado en los colores, ¿no? Aquí le puse como dos ejemplos. El de arriba es de una cita de Hernández y dice así, ¿no? Se compra cierta especie de óquero tierra amarilla que llamaban tecozahuitl, con que los pintores dan dicho color. Favorece el cutis y algunas mujeres se aderezan el rostro con él, en tanto que los hombres acostumbran a pintarse con el mismo modo todo el cuerpo cuando se disponían a ir a la guerra o antes de atacar al enemigo, pues creían infundirle el terror. Y para finalizar, pues una otra cita de Sagún que dice que sus rostros se pintaban con polvos secos y coloreados, los rostros se coloreaban con tecozahuitl o con bitumen. Los pies se ungían con ungüento de incienso, de copal quemado y tintura. Se les cortaba el pelo y teñido con barro negro, ponían importancia en sus cabezas. Se teñía con añil para que su pelo brillara. Los dientes estaban teñidos de cochinilla, las manos y el cuello estaban pintados con diseños, los cuerpos estaban cubiertos con pintura, el estómago y los pechos estaban también pintados con diseños. Y con todo esto, pues básicamente, ¿no? Lo que quiero simplemente pues, recalcar es esa importancia, ¿no? Que tenía la pintura corporal. En este caso nos hemos centrado en Teotihuacán, pero realmente fue una práctica muy común y compartida por muchas culturas mesoamericanas, ¿no? Y cómo a lo largo del tiempo se fue conservando, se fue manteniendo esta tradición y vemos pues ejemplos ya de épocas más tardías que hay fuentes escritas que denotan, ¿no? Justamente el uso tan diferenciado de estos materiales y de estas prácticas aplicadas al cuerpo humano. Y bueno, pues ya para acabar simplemente eso, ¿no? Que al final vemos una amplia variedad de materiales, de colores que nos permiten pensar en el uso de estos pigmentos, o bien por razones prácticas, bien por razones simbólicas, porque ya hemos visto que hay muchos de ellos, ¿no? Como los blancos con tierras diatomeas, que tienen pues también quizá como propiedades, ¿no? Que pueden favorecer de alguna forma estos tratamientos corporales. Y bueno, pues simplemente, ¿no? También aquí mencionar ya para finalizar
que a diferencia de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con la pintura corporal representada en los murales, donde sí que había, por ejemplo, uso del color azul, es un color que estaba, al menos en todo lo que hemos podido revisar, nosotros en particular, yo, totalmente ausente, ¿no? En los contextos funerarios. Eso no quiere decir que no se utilizara, ¿no? Eso sería una afirmación muy atrevida, pero la realidad es que no lo vemos presente, ¿no? A diferencia del amarillo, que como hemos visto, aunque sea poquito, sí que está, o por supuesto, pues el rojo y el negro, que si bien lo vemos, o sea, lo vemos tanto en las representaciones pintadas de figurillas, de vasijas cerámicas, de pintura mural, también lo estamos viendo en los contextos funerarios. Entonces, bueno, pues todo esto, ¿no? Realmente nos abre como más preguntas, ¿no? Hacia el color y la pintura corporal en Teotihuacán, pero bueno, creo que da un poco de cuenta de esta complejidad pictórica que había en el sitio, este universo cromático y cómo al final el cuerpo humano fue uno de los soportes, yo creo que más relevantes, ¿no? Y más presentes en esta cuestión pues del color y de los códigos cromáticos y del simbolismo pictórico. Y bueno, ya simplemente para acabar, pues agradecer, ¿no? Por supuesto, pues a todas las personas y proyectos que me permitieron, pues poder tomar muestras, poder revisar materiales y poder haber llevado a cabo esta investigación. Y bueno, pues de forma particular, pues al doctor Carlos Serrano, que como ya saben, ¿no? Pues bueno, pues falleció, ¿no? A finales del año pasado. Él fue mi tutor en toda esta investigación y pues gracias a él tuve acceso a muchos materiales y me ayudó mucho, ¿no? En la elaboración de todo este trabajo y bueno, pues por supuesto un agradecimiento muy grande pues a él y a toda pues, su sabiduría, ¿no? Que me compartió y bueno, pues también a Marisa Vázquez, que fue también mi tutora en esta investigación y a todas las otras pues personas y proyectos que, como les digo, me permitieron pues llevar a cabo esto y seguir a día de hoy también pues, ¿no? Abriendo como cuestiones y problemáticas que siguen derivadas de esta investigación que realicé hace unos años. Y bueno, pues a todos ustedes por estar presentes y por supuesto pues a Alonso por invitarme y por permitir que compartamos los trabajos en este foro tan impresionante. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por lo que nos compartió esta noche, esta tarde noche, y pues realmente nos resulta muy importante conocer cómo es que a partir de lo que ustedes están realizando podemos pues tener mayor certeza en el tema de los componentes que dan origen a los diversos pigmentos que se han estado utilizando o que se estuvieron utilizando en Teotihuacán y que bueno, siempre esta información actualizada nos permite también contribuir a que más personas conozcan apegados a los resultados de las investigaciones que llevan a cabo, pues conozcan cómo es que se estaban, pues, obteniendo estos pigmentos. Tenemos la participación de Ramón Ortiz. Si gusta encender su micrófono, maestro, para iniciar ya con esta sesión de comentarios y preguntas. Así que, pues, le escuchamos, Ramón. Hola, buenas noches. Hola, Bueno, pues buenas noches. una excelente ponencia, excelente presentación y le agradecemos pues por toda la información vertida. Bien, mire, yo tengo tres preguntas. La primera es si las bandas que mostró en la primera parte de su ponencia, las bandas faciales negras, tienen que ver con algún contexto, no sé, de algún cargo, alguna etnia. Como ya ve que posteriormente en el posclásico, pues los Tenochca lo utilizaban, ¿no? Bueno, esa es la primera. La segunda, los materiales que se utilizaban para las pinturas eran locales, supongo algunos eran locales, pero otros de dónde los traían. Y la tercera, ¿hay evidencia arqueológica de pinceles o brochas o algún instrumento para llevar a cabo pues estas decoraciones y esta pintura? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y le agradezco de antemano por la atención. Muchas gracias Gracias. por los comentarios y por las preguntas. Pues, a ver, respecto a la primera pregunta, mm, habría que hacer como quizá como una investigación, digamos, más detallada respecto a como esta parte como más iconográfica, ¿no? O de esta aplicación de los colores en función de los personajes. Lo que podemos ver a través así un poco como pues de las escenas, ¿no? De las vasijas, es que tampoco es como algo quizá como tan común, pero está presente en dos personajes que uno de ellos sí que ha sido interpretado como un sacerdote y el otro pues posiblemente también puede haber estado haciendo actividades rituales o religiosas, pero
habría como que indagar un poquito más y yo como que no me, digamos, metí tanto en esa parte iconográfica. Hay un trabajo de una compañera que se llama Magali Maruf. Ella hizo su tesis sobre estas vasijas, por ejemplo, estucadas y trata de alguna forma también como estas decoraciones faciales y corporales. Entonces, quizá ella hace un poquito más de, o profundiza un poco más en estas como cuestiones de la asociación directa entre estas bandas de color negro y los personajes a los que se representan. Respecto a la segunda pregunta de la procedencia de los materiales, justamente es una de las grandes incógnitas yo creo que seguimos teniendo tanto en Teotihuacán como en, pues en la mayoría, ¿no?, de contextos yo creo que mesoamericanos relativos o en los que hay pigmentos. Como les decía, con este ejemplo de Tierra Verde, lo que podemos ver es que Tierra Verde, que sabemos que hay en Oaxaca, pues también está presente en Teotihuacán, pero no podemos confirmar que venga específicamente de allí, ¿no? Tendríamos que hacer como más exámenes de procedencia y todavía no hemos podido como ahondar en eso, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que hay muchos materiales, como digo, cinabrio, hay malaquita y hay otros pigmentos que pueden provenir de otras áreas de Mesoamérica y sabemos que Teotihuacán al final pues era también una red de comercio, ¿no? Y posiblemente pues vendrían materiales de muchos sitios, pero todavía faltan como investigaciones al respecto para poder determinar pues esa parte de la procedencia que yo creo que es algo que eventualmente, ¿no?, tendríamos que ir haciendo toda la gente que trabajamos pigmentos y color porque sin duda nos daría pues mucha información. Y por último, sobre las herramientas, digo, en contextos funerarios han encontrado eso como sellos, ¿no? Y recipientes con pigmento que de forma indirecta pues están asociados. Y lo que sí que hay en Teotihuacán son, por ejemplo, herramientas líticas como morteros. Y otros materiales asociados a la producción de pigmentos, que eso es algo muy interesante que también pues platicamos un poquito ¿no?, en una de las pláticas que mencionó Alonso hace unos años con la doctora Ligia y con el doctor Carlos López. Él en particular tiene también su trabajo sobre estas herramientas de producción de pigmento y Ligia también en uno de sus trabajos, en su tesis, también identificó o pudo excavar parte de un taller que pudieron como asociar a taller de pigmentos. Entonces, no tenemos pinceles como tal, pero sí que tenemos otras herramientas que sí que están asociadas a la aplicación de color, no necesariamente sobre el cuerpo humano, pero pues por ahora es lo más cercano que tenemos a la producción de pigmentos y la aplicación de los colores. Bien, muchas gracias, doctora. Y también Ramón, muchas gracias, maestro, por acompañarnos en estas sesiones. Y Evelyn, te escuchamos. Si gustas encender tu micrófono y hacer tu pregunta, por favor. Doctora, felicitaciones. Creo que otra vez es la misma pregunta que ya le había hecho el colega. El cinabrio, yo soy de Guatemala, pero el cinabrio que llega a Teotihuacán, ¿de dónde creen ustedes que pueda ser la procedencia? Gracias. Ay, pues bueno, lo que se ha, digamos, reportado y por el área, digamos, una de las hipótesis es que pueda venir como del eje volcánico, ¿no? O sea, la zona, digamos, más de Occidente. Por ahí es una de las hipótesis que podría, digamos, haber llegado como el cinabrio a Teotihuacán. Porque, bueno, pues quizá, o sea, ¿no? La otra cuestión ya es en área maya, ¿no? Posiblemente de Guatemala, todavía estamos también como intentando ver esa parte. De Teotihuacán, lo que las propuestas, digamos, más como fehacientes hasta el momento son esas, ¿no? Que pudiera venir de este eje neovolcánico de Mesoamérica. Muchas gracias. Tenemos también aquí en el chat una pregunta. Bueno, creo que sí lo contestó, pero Edgar nos habla sobre el color negro. Menciona qué tan usado era. Me parece que comentó que era uno de los más usados en el tema del contexto funerario. Y pues pregunta sobre el significado. ¿Decide usted como reiterar esa parte o enfatizar algunos detalles más para responder estas preguntas, doctor? Pues, ajá, o sea, efectivamente el color negro estaba muy presente aparte en los tres contextos diferentes, ¿no? Que mencioné, o sea, no era algo solo de una zona de Teotihuacán, sino que parece algo como común el uso del color. Lo que hemos visto son diferencias entre materiales que pueden darse pues por diferentes razones. En cuanto al simbolismo, no lo sé realmente, ¿no? O sea, como que eso también sería como quizá todavía un poco como aventurado al final, considerando que se trata como de contextos funerarios, ¿no? De los que tenemos información, pero no tenemos como
¿cómo decirlo? O sea, quizá otros elementos que nos permitan determinar específicamente qué significaba, ¿no? Lo que sí que podemos saber es que eran colores asociados, pues como digo, también con la muerte de alguna manera, como sabemos por otros contextos mesoamericanos, ¿no? En área maya, que también hay como muchos casos, a lo mejor, o sea, por ejemplo, de entierros con estos colores también están presentes estas combinaciones a lo mejor entre rojo y negro, ¿no? Entonces sabemos que son colores y bueno, y también están presentes en los dioses, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto también con casos ya posclásicos. Entonces, tenía un uso simbólico, posiblemente sí que tuviera un uso, a lo mejor, no sé, asociado con la muerte, pero como que para eso también hace falta igual también como más estudios relacionados con iconografía, ¿no? Con epigrafía y otras fuentes que nos den como una información un poquito más, pues detallada sobre el significado, ¿no? Y como digo, al final, en el caso particular de los entierros, pues también a veces es muy complicado poder hacer estas asociaciones tan directas porque nos faltan todavía como información, ¿no? Para poder determinar específicamente eso. Bien, lo único que sí comentó, doctora, fue en pintura, bueno, en algunas escenas de la pintura mural, el negro asociado al Señor de las Tormentas, ¿cierto? Así Ah, sí, correcto. en la De hecho, parte. sí, perdón. Ajá, la vasija está, por ejemplo, como triple, ¿no? Del dios de las tormentas del barrio oaxaqueño, tiene color negro, ¿no? Y sí que sabemos que ese color, pues sí que estaba asociado a esta deidad y lo vemos representado, por ejemplo, en estos recipientes cerámicos, ¿no? Y también en algunos, esto de los ejemplos de las escenas de vasijas, que también mostré, que también se ve al dios de las tormentas con, pues, atributos pintados de color negro. Entonces sí que puede tener, por supuesto, ese significado, pero de nuevo, quizá como asociarlo directamente a un entierro en particular, pues quizás como un poquito más complejo, ¿no? Pero pues sí que sabemos que tenía esa asociación con, pues, con el dios de las tormentas, como bien mencionas, Alonso, gracias. Sí, y Erika también nos pregunta, Cuetzpalin dice, hola, buena noche, muchas gracias por su información. Y ella pregunta, disculpe, ¿de dónde provenía el sulfuro de plomo? Pero no sé si lo Ajá. mencionó No, no, tampoco tengo como todavía como poder decir de dónde venía, ¿no? De nuevo, esta parte como de la procedencia es muy complicada porque Ujú. para poder hacer estudios de procedencia necesitamos pues saber por un lado de dónde vienen esas, o sea, de dónde puede haber ese tipo de fuentes de materiales, ¿no? Y no tengo la respuesta sobre la procedencia de estos materiales. Lo que sí que está claro es que fue algo bastante exclusivo, no abunda en Teotihuacán, ¿no? Ni abunda en otros contextos mesoamericanos. Entonces, pues es muy probable que, bueno, si bien no sabemos de dónde viene, su uso fue bastante como especial en ese sentido y fue utilizado en contextos muy particulares, ¿no? Aunque no sepamos todavía de dónde puede venir esta galena. De acuerdo. Pues también Margarita Muñoz, felicidades, información significativa del uso del color en Teotihuacán. Silvia Cocone también da las gracias. Paola Martínez, muy interesante el uso del amarillo y la tierra de Atomea, sobre todo que se asocia a lo femenino y justo se encuentra en una pelvis femenino. Muy interesante la presentación, doctora. Anabela de León, me uní tarde, pero me da la curiosidad si hay toxicidad en estos pigmentos. Me parece que en el de cinabrio sí se tiene claro eso, pero no sé Ajá. si en algún otro, doctora. Si con Pues algún otro. justo en la galena, que también es un sulfuro de plomo, también podría darse, o sea, podría también haber esta toxicidad por el propio material. Y el cinabrio definitivamente era un material que sí que tenía pues toxicidad elevada. Lo que han hecho también en diferentes como estudios digo, también de otras zonas, sobre todo de área maya, en estos contextos de tumbas monumentales donde había muchísimo cinabrio. Y hay por ahí como varios trabajos que igual también ahí si les interesa se los puedo compartir ahí a Alonso para que los compartan en algún momento o a quien le interese me puede escribir. Sí que se ha como estudiado esta cuestión de la toxicidad del cinabrio y que mezclado, por ejemplo, con materiales como la hematita o otras arcillas u otros materiales podría reducirse de alguna forma la toxicidad, ¿no? De este material porque se reduce sí, pues su concentración, ¿no? Por decirlo así. Es decir, no era solo cinabrio en muchos casos, sino que estaba mezclado con otros materiales. Entonces, con esa práctica, digamos, se podía reducir la toxicidad, pero pues también hay estudios de, como les digo, estas tumbas monumentales que sí que reportan que posiblemente pues las personas, ¿no? que aplicaran todos este material, este cinabrio, y que estuvieran muy en contacto con este material, pues posiblemente padecerían, ¿no? Enfermedades y eventualmente pues la muerte, ¿no? Derivada de esta intoxicación tan fuerte que presenta este material. Pero aquí solo recalcar eso, que el tratamiento del material también nos da como a entender que conocían, ¿no? Esas propiedades y lo rebajaban o lo mezclaban de forma que
pensamos posiblemente fuera menos dañino, ¿no? Aunque pues no sabemos a ciencia cierta las consecuencias que pudo tener para la gente que lo aplicaba, en este caso de Teotihuacán. Interesante. Bueno, hay dos preguntas más. Mitch, disculpe, ¿considera que algún material orgánico de pigmento que se utilizara en el tatuaje prehispánico? Por favor, doctora, no sé si tenga información respecto a ello, de No, material orgánico en no. en O los sea, pigmentos. material orgánico seguramente se utilizarían. Bueno, a ver, pues posiblemente sí que, por ejemplo, en Teopancazco, si no recuerdo mal, identificaron, creo que copal y otros elementos, aceites orgánicos que pueden, o sea, que lo que plantearon, por ejemplo, eso, Linda Manzanilla y Marisa Vázquez, es que esos materiales se utilizaban pues para aglutinar justamente, ¿no? Para favorecer esta aplicación de la pintura e incluso para el aroma, ¿no? Por ejemplo, en casos como el copal u otras resinas que pudieran utilizarse. Yo no los identifiqué de forma específica, pero sí que pues forman parte un poco como de los tratamientos funerarios, ¿no? Resinas, aceites. Y en cuanto a colorantes como tal, no tengo como información, ¿no? O sea, como colores orgánicos, a eso me refiero. Pero lo orgánico que conocemos serían como estos aglutinantes, que tenían estas propiedades también como aromáticas, digamos. Andy Locke, interesante los colores que no están presentes, verde, por ejemplo, o si hay, solo no existen o no hay para los cuerpos humanos, es lo que nos pregunta Andy. Ajá, pues el verde, digo, está, o sea, sí que hay mucho verde en Teotihuacán, o sea, es un color común en pintura mural, en los vasos cerámicos, ¿no? O sea, lo vemos que está, o sea, se utilizaba diferentes pigmentos verdes de cobre y otros derivados, pero como bien dices, pues no, en el cuerpo humano, al menos yo a lo que pude yo como identificar y aproximarme fue solo este nodulito de pigmento que les mostré, pero no está aplicado al menos en lo que hemos podido ver sobre el cuerpo humano, ¿no? Y igual que el azul. O sea, son dos colores que están presentes en el resto de soportes, son más abundantes, por decirlo así, pero en el cuerpo humano directamente ni en las ofrendas como tan asociadas que lo hemos podido identificar. Y eso es muy llamativo, ¿no? Porque pues te hace pensar, por un lado, o bien que realmente no se utiliza en el cuerpo humano, lo cual es muy interesante también, o que si se utiliza, pues todavía falta como encontrar más contextos a lo mejor, ¿no? O llegar a otras aproximaciones. Pero bueno, en principio hay un uso bastante diferenciado entre lo que se aplica para pintar otros soportes y el cuerpo con estos colores. Sí, de acuerdo. Y de todo este, bueno, este trabajo que ha realizado doctora Ángela, no sé, se han encontrado restos óseos que no están pigmentados, ¿cierto? O sea, no todos los huesos se pigmentaron. Y nos habló de tres sitios en específico hasta ahora, ¿no? La Ventilla, Ujú. Teopancasco, y en ese sentido. No sé si lo comentó, pero si pudiera como repetirlo, el contexto en el que normalmente han encontrado los huesos de osamentas pigmentado, ¿tiene alguna característica? Sí se puede establecer que pues los huesos que pigmentaban sí eran propiamente de personas que el contexto en el que se encuentran puede hablarse de élites o de sí, digamos, de estatus alto que también se esté manifestando a través de la pigmentación de los huesos, o hasta ahora, ¿qué nos puede decir respecto a ello, doctora Ángela? Ay, pues esa pregunta es muy interesante porque no necesariamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, de los tres contextos que yo pude estudiar, el de Teopancazco sí que fue como claramente un contexto ritual muy particular. Ahí creo que ya no sé si lo mencioné, pero no eran tampoco cuerpos humanos completos, eran una ofrenda de cráneos que excavó la doctora Manzanilla y que eran una serie de cráneos, ¿no? Como depositados como en forma de cono invertido. Es decir, claramente era un contexto ritual muy particular asociada a un periodo de tiempo que tuvo, como digo, un antes y un después en la historia de Teotihuacán y ahí se encontró también la galena, ¿no? Y el cinabrio. Es decir, ahí sí que seguro era un contexto ritual muy especial, por decirlo así. Pero, por ejemplo, en el caso de la Ventilla, eran entierros que estaban bajo los pisos, digamos, de las unidades habitacionales, ¿no? O sea, no eran tumbas monumentales entre comillas, ¿no? Porque en Teotihuacán como que no tenemos estos casos de tumbas monumentales, pero me refiero que no eran entierros que pudieran ser asociados a personajes de élite, ¿no? Eran más bien entierros, pues que estaban, como digo, en los pisos de las unidades habitacionales, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del barrio oaxaqueño igual eran tumbas, ahí sí que eran, pues, ¿no? Tumbas como más al estilo zapoteco, con sus ofrendas, pero tampoco eran como contextos, digamos, muy exclusivos dentro del barrio, ¿no? O sea, entonces esto lo que nos da a entender es que
pues sí que parece que el uso del color asociado a los tratamientos funerarios pues era común. Ahora, lo que no sabemos en detalle, yo no pude llegar a profundizar a ese nivel, es si esos entierros en particular, por las características que presentan, pudieran ser personajes de determinado rango dentro de esa, pues de esa población, de ese barrio, ¿no? Pero a priori, no, no eran personajes de élite necesariamente, sino que más bien parece que era una práctica bastante común, ¿no? Dentro de Teotihuacán. Y también, como dices, no todos estaban tampoco pigmentados, ¿no? O sea, al final el universo de restos óseos que hay en Teotihuacán también es muy amplio y no todos ellos estaban pintados. También en muchos casos no eran entierros completos, ¿no? Sino entierros como mezclados de diferentes individuos. Entonces como que también es un poco complejo por esa parte, ¿no? Sí. Pero lo interesante justamente de tu pregunta es esa, ¿no? Que no hay una distinción tan marcada de estatus, a lo mejor como podemos tener en otros contextos Ujú. mesoamericanos, ¿no? Sí, entonces puede ser una práctica funeraria propia del Ajá. lugar, ¿verdad? Bien, Norma, pregunta, ¿los pigmentos que tienen propiedades bactericidas hablan de conocimientos médicos y se pueden asociar con guerreros como métodos preventivos o curativos? Que hablan de un conocimiento así como medicinal y no como esta cuestión de la cosmética, sí. O sea, eso yo creo que sí, porque pues hemos visto que están asociados, o sea, o mezclados de forma muy específica, ¿no? Y como les digo, pues al final eso, las tierras diatomeas, la cal también, ¿no? Los pigmentos blancos de cal, pues también pueden tener como estas propiedades antibacterianas y a lo mejor favorecer o ayudar a la descomposición del cuerpo humano, ¿no? Y pensando que estaban en estos casos, por ejemplo, de la ventilla bajo los pisos de las unidades habitacionales, pues se pudo haber utilizado con ese fin. Ahora, que se utilizaran, digamos, en vida para proteger de determinados como eventos o aspectos, yo eso no lo sé, pero bueno, si pensamos en fuentes ya más tardías, sí que vemos que se utilizaban estos pigmentos para cubrir el cuerpo, ¿no? Entonces, posiblemente, pues sí, y al final también hay casos, digo, de otras culturas que nada tengan que ver con Mesoamérica, que se utilizan, por ejemplo, estos pigmentos negros de col, ¿no? Se llama col este pigmento negro para hacerse como proteger los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que está claro que hay un uso, un conocimiento más bien medicinal y cosmético de los materiales y seguramente sí se utilizaría con ese fin, ¿no? Pero, pues por desgracia nos faltan como estas fuentes que nos digan, ¿no? O que nos referencien cómo en Teotihuacán utilizaban también esto, digamos, en vida, ¿no? Por decirlo así. Pero vamos, de cara a lo funerario, pues sí, o sea, sí que había un conocimiento y se utilizaba porque, como les digo, sí que hay una distinción bastante clara de las mezclas de estos materiales asociados a unos entierros en particular, ¿no? O restos óseos respecto a los pigmentos ofrendados, por ejemplo. Muy interesante. Estamos ya entrando a la parte final. Emanuel, si quieres encender tu micrófono para escucharte y adelante. Gracias, Alonso. Buenas noches a todos. Muy interesante ponencia, doctor Ángela. Bueno, quería hacer una observación, de la tierra verde que tanto menciona de Teotihuacán, que dice que podía ser, pero venir de acá de Oaxaca. Bueno, aquí en Oaxaca hay, numerosas, aparte de tierra verde, cantera de color verde. ¿Podría ser que acaso se llevaron pedazos de cantera verde a Teotihuacán y se molió en el metaste hasta que le hicieron polvo y de ahí la utilizaron para diferentes tipos de pigmentos? ¿Podría ser esa una posibilidad? Pues, a ver, siempre digo con esta distancia, ¿no? De que no podemos como tener esa certeza. Sí, o sea, eso podría ser una opción. O sea, al final también eso no lo mencioné, pero Tierra Verde, además de en este caso en particular que yo identifiqué, hay en más casos también de Totihuacán. O sea, lo han identificado eso en pintura mural, en las vasijas también cerámicas. Entonces, era algo que parece que era común, entre comillas, ¿no? Vamos a llamarlo así. O sea, se utilizaba en varios ámbitos y varios soportes de Teotihuacán. Y pues bueno, sabiendo que hay mucha cantidad, por ejemplo, en Oaxaca y que había un barrio oaxaqueño, ¿no? Que había comercio, pues es muy probable que sí. O sea, al final, ahí, como les decía, el trabajo de Carlos López Puertolas, él trata un poquito más como toda esta cuestión de la producción de pigmentos y es interesante porque ve como diferentes fases justamente de la elaboración de estos materiales, ¿no? Entonces, pues podría verse una posibilidad que trajeran como el material en bruto, ¿no? Y que luego ya de ahí pues lo elaboraran ya en Teotihuacán para darle pues el matiz, la tonalidad y las mezclas oportunas, ¿no? Podría ser una posibilidad, claro.
que lo trajeran de fuera y que aquí ya lo prepararan, ¿no? Como, pues digo, hay muchos como ejemplos de diferentes fases de esta producción de los pigmentos que nos hablan de que allí efectivamente se trabajaban y se trabajaban de forma diferente también en cada área, ¿no? De Teotihuacán. Entonces, yo creo que sí que creo que sí que podemos como afirmar de alguna forma que en Teotihuacán se preparaban pigmentos, aunque la materia prima viniera quizá de otros lugares. Interesante, gracias Emanuel. Y bueno, desde nos comentabas al inicio de la sesión, Emanuel, que también por allá por Oaxaca estaba lloviendo, ¿no? Por las complicaciones que tuvimos en esta sesión y bueno, pues ya la sesión la estamos grabando para poder retransmitirla el día jueves por Teotihuacán en casa para las personas que se quedaron esperando la presentación. Y pues vamos también nos saludan desde Cholula, Catalina Barrientos desde Puebla, Cindy Cardel también envía aquí saludos desde Yucatán, Andy Locke, pues de Oaxaca, pues Manuel, como lo acabamos de comentar, Alfonso López desde Tlalnepantla, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Zoom en esta sesión que está resultando muy interesante. Muchas gracias, doctora Ángela. Ramón, las tierras diatomeas, bueno, Ramón desde Cuanalán, él nos escribe desde Cuanalán. Las tierras diatomeas se utilizan actualmente como insecticidas y fertilizantes. Se recolectan en los cerros aledaños, se usan insectos fosilizados. Es lo que nos comenta Ramón, Ramón Pues eso Ortiz. es muy interesante, ese comentario, justo pues porque se siguen utilizando actualmente, ¿no? Y con esas propiedades, así que pues es un... Agradezco como esa observación, ese comentario. Y bueno, también que se recolecten en cerros aledaños, de nuevo, eso es muy interesante porque pues nos daría información si actualmente, ¿no? Están en esas zonas de dónde a lo mejor podían provenir también estas tierras, ¿no? O sea, perdón, sí, estas tierras de atomeas. Entonces, pues agradezco mucho el comentario, ahí buscaré por dónde puedan estar esas tierras, ¿no? De los cerros que comenta, porque realmente, pues tener esa información actual, yo creo que eso es fundamental justamente para empezar a buscar, ¿no? De dónde pueden provenir y de dónde podían obtener esos materiales, por ejemplo, ¿no? Las poblaciones, digo, cercanas o no necesariamente tan cercanas, ¿no? Sino que tuvieran como algún tipo de vínculo comercial o de intercambio. Entonces, muchas gracias por el comentario, por la información. Y Stephanie Juárez, ella pregunta por la henna. Dice, bueno, el uso de la henna es de nuestros antepasados o de otras culturas de este tinte natural rojizo, que no sé si tiene conocimiento respecto a ello, doctora. Mm, o sea, en el caso de Mesoamérica no tengo conocimiento, o sea, sé que se utiliza en otras como culturas, ¿no? Desde hace, pues, desde la antigüedad también para, pues, con fines cosméticos, de protección también de la piel, como mencionaba este col de los ojos, pero acá en México no conozco, la verdad. No tengo información al respecto. Bien, pues si alguien quiere hacer una última pregunta, puede encender su micro o si no, pues ya estaríamos concluyendo esta sesión en la cual pues tenemos pues como esta posibilidad de acercarnos más al tema de la elaboración de pigmentos para los contextos funerarios y también pues comentar, ¿no? Pues vamos a darle seguimiento a quienes se quieran conocer más de lo que se ha presentado aquí por parte de la doctora Ángela, del doctor Carlos López Puertolas y de la doctora Ligia Sofía Sánchez Morton, pues tenemos la sesión ahí en el canal de YouTube de Teotihuacán en Casa, una sesión muy buena, la verdad que realizaron en conjunto y bueno, pues, manejaron una secuencia muy interesante para presentar una narrativa en la que pues digamos que se habló desde la parte del uso de los pigmentos en el contexto funerario, también del taller que identificó la doctora Ligia muy cerca de Pantitla, de este conjunto que está en San Francisco Mazapa, y el doctor Carlos López Puertolas, pues nos habló de lo que él también ha mencionado en varias ocasiones como estas recetas para generar pigmentos. Y bueno, pues adelantarles que el doctor Carlos López Puertolas también lo tendremos próximamente aquí en Teotihuacán en casa en unas semanas más
para que él pues nos siga ampliando su investigación que mantiene realizando, ahora si no me equivoco, en la región de Tajín. Y bueno, ya estaremos conociendo su trabajo. Y bueno, pues esta sesión, como lo habíamos previsto desde que la estábamos coordinando, pues íbamos a tener una información bastante importante, principalmente porque podemos conocer esta elaboración de los pigmentos. Y es muy importante porque al final es información que se sigue transmitiendo aquí de manera cotidiana en la zona arqueológica, y qué mejor que comenzar a hacerlo desde el conocimiento pleno que podemos obtener a partir de lo que nos comparten investigadoras como el día de hoy la doctora Ángela Ejarque Gallardo, a quien pues le reiteramos mucho nuestro agradecimiento por pues aceptar la invitación y compartir en este espacio de divulgación. Doctora, si quisiera pues ir hacer algún comentario de cierre para estar concluyendo esta noche de 17 de marzo, una noche lluviosa en Teotihuacán. Parece que ya se calmó un poco, ya se calmó un Sí, poco la pero lluvia, pero sí, de entrada teníamos como ese nerviosismo de que no fuéramos a batallar con la sesión, y bueno, nos pasó ahí el enlace para Facebook, pero lo vamos a resolver, y por lo pronto quienes estuvimos aquí en Zoom pues, disfrutamos mucho de esta sesión con la doctora Ángela. Entonces, pues, doctora, si quisiera comentar algo para ir concluyendo. pues nada, yo solo agradecerles, de verdad, a todos ustedes el haber estado aquí, ¿no? A pesar eso del tiempo y de todas las posibles complicaciones técnicas. Agradecerte a ti, por supuesto, pues la invitación. Pues para mí es un placer, ¿no? Poder compartir esto con todos ustedes, ver que, pues, que genera interés, ¿no? Y que al final, pues lo que queremos justamente es ir viendo, ¿no? O sea, más bien mostrar lo que vamos haciendo, que se dé a conocer y que veamos, pues, que al final el universo de Teotihuacán es todavía muy amplio, ¿no? Todavía nos falta mucho por conocer, pero bueno, son cositas que vamos haciendo y yo pues estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes este trabajo. Y bueno, a ver si este año igual sale un trabajo que hemos hecho justo en relación a esto, ¿no? A la pintura de uso corporal y demás en Teotihuacán. Entonces, bueno, si sale publicado, pues por supuesto ahí te lo comparto para que lo puedan ahí compartir con todos ustedes. Y de nuevo, pues reiterar el agradecimiento, Alonso, por este foro que yo creo que es muy enriquecedor para todos nosotros, ¿no? Por poder, pues, dialogar, platicar, conocer diferentes puntos de vista de Teotihuacán y, pues, justo, ¿no? El diálogo con todas las personas que se conectan y que les interesa como todo esto. Entonces, bueno, yo creo que esto es muy enriquecedor. Te agradezco mucho la invitación y, de nuevo, pues a todas las personas que se han conectado por haber estado acá y cualquier cosa, pues, si ahí ya tienen mi contacto y me pueden, pues, contactar y escribir. Y eso, pues muchas gracias a todos, a todas por estar presentes. Sí, claro, pues esa es también la finalidad de poder hacer ese enlace con ustedes, con la audiencia, ¿no? Que se sientan con esa confianza de poder establecer comunicación con quienes están realizando tan importantes investigaciones, y pues hacer eso, ¿no? Socializar la información y también Exacto. pues acercar las inquietudes que tiene el público en general, y pues también comentarios como el del maestro Ramón y muchos otros que se han hecho, en donde también pues los investigadores y las investigadoras se van con información que les invita a continuar, ¿no? Por supuesto. Trabajando. Entonces, pues muy Eso es agradecidos, lo más sí, enriquecedor de todo. sí, sí, justo que pues, se pueda hacer esa interacción y que se pueda dialogar y que se pueda hacer desde la confianza plena de expresar lo que cada quien eh, siente y ha conocido respecto a los temas que se están compartiendo. Y bueno, nada más pues anunciarles la siguiente sesión es el próximo martes 24 de marzo. Estará a cargo del doctor José Luis Punzo. Él nos va a hablar sobre Michoacán, una bisagra entre el altiplano y el occidente, el clásico epiclásico. Y bueno, pues el doctor Punzo estará compartiendo la próxima semana en Teotihuacán en casa. Así que les invitamos pues a estar pendientes también de aquí al próximo martes a los contenidos que se van a estar compartiendo en la página de Facebook de Teotihuacán en casa. Y bueno, si quieren volver a disfrutar de la sesión de hoy, la vamos a tener disponible en Facebook a partir del jueves 19 a las 7 de la tarde, Centro de México. Entonces, pues ahí por si quieren nuevamente disfrutar de lo que hoy nos compartió la doctora Ángela Ejarque. Y bueno, pues nos vamos, son aquí ya en Santa María Coatlán las 9 de la noche, y pues es momento de ir a descansar. Pues no nos queda más que reiterar nuestros sinceros agradecimientos, y pues estamos en comunicación para lo que se les ofrezca respecto a la divulgación de las investigaciones que se realizan en Teotihuacán. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora Muchas gracias Ángela. Que por todo. descanse. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.